Empleo y condiciones de trabajo. Estas dos materias que están relacionadas son el objeto de debate de hoy. Hoy para ello tenemos a tres personas que nos van a dar unos puntos de vista diferentes, pero que seguro que nos van a coincidir en algunos puntos sustanciales y van a diverger en otras cuestiones, y por eso nos interesa tener estos tres puntos de vista en esta noche aquí en Espacio Abierto. Nos acompaña Alejandro Zamora, que es director del Servicio de Empleo y Formación de la región de Murcia. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches. Bueno, vamos a hablar del empleo, pero así en una frase, rápidamente, ¿cómo evoluciona el empleo? Pues la evolución está siendo positiva, se está consolidando un proceso de mejoría, estos son datos objetivos, que nos queda mucho camino por recorrer todavía, obviamente. Hay muchas familias que están en una situación dramática, pero que la situación ha mejorado y que el punto de inflexión se ha conseguido y que se está acelerando la recuperación, esto es algo también obvio. Bueno, con esa visión optimista continuamos presentando a nuestra siguiente invitada, que es Katy Gutiérrez. Ella es empresaria de una empresa de trabajo temporal. Buenas noches, Katy. Buenas noches. Katy, ¿compartes esa visión que desde el ámbito político nos expresan? Pues sí, yo la comparto totalmente porque además lo hemos visto. Es cierto que la contratación temporal está siendo mayor en este momento que la indefinida, pero es verdad que también la indefinida va subiendo y que hay unos datos tremendamente diferentes desde el año 2011-12 al día de hoy. O sea, ha habido una recuperación y yo creo que está en un claro ascenso. Muchas gracias, Katy, por venir y nos acompaña también esta noche Encarna del Baño. Ella es secretaria de Empleo, Acción Sindical y Salud Laboral del Sindicato de la Unión General de Trabajadores de la OGT. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Compartes estas visiones optimistas o las matizas? Las matizo, por supuesto, siempre desde la perspectiva, y que es cierto que el empleo está mejorando, pero la calidad del empleo está empeorando en nuestra región. Por tanto, tenemos que analizar las cifras, los datos y ver la situación real de las personas, porque trabajo sí, pero a cualquier precio y qué calidad de trabajo. Muchas gracias. Vamos a empezar y analizaremos este tema, la calidad del empleo, esos datos de esa evolución que según todos los indicadores es positiva, pero que nos queda esa incógnita de si efectivamente eso se traslada a unas condiciones de trabajo buenas. En este caso, el primer bloque vamos a tocar, vamos a iniciarlo, pues conociendo un poco más cómo están distribuidas las competencias en materia de empleo, porque aquí se mezclan muchas cuestiones, por un lado las políticas de fomento del empleo, la formación, los subsidios, etcétera, y para arrojar un poco de luz sobre esta materia, pues vamos a pedir al director del Servicio de Empleo y Formación que nos explique cómo funciona, cómo está organizada la actuación pública en esta materia. Muy bien. Pues efectivamente hay una distribución de competencias, básicamente entre Estado y comunidades autónomas, en virtud de las cuales nosotros, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el SEF, Servicio de Empleo y Formación, tenemos lo que son las políticas activas de empleo. Y el Ministerio, el Estado, tiene las políticas pasivas. ¿Qué son políticas activas? ¿Qué son políticas pasivas? Las políticas pasivas son todo aquello que tiene que ver con prestaciones, subsidios, la prestación por desempleo, los subsidios para personas que han agotado la prestación, como puede ser el Prepara, la RAI, el reciente PAE, el Programa de Activación para el Empleo. Todos esos subsidios vienen de una fuente de financiación que es el Estado y por lo tanto es el competente para conceder esos subsidios. Y por contra, nosotros, la Administración Regional, el SEF, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, tiene lo que son las políticas activas, que son todo aquello que se hace para fomentar o ayudar a la consecución de un puesto de trabajo. Pues todas las políticas de formación, la orientación laboral es competencia nuestra, el fomento del empleo, las ayudas a las empresas para que contraten a determinados colectivos, el impulso al emprendimiento o al autoempleo, las ayudas a autónomos, todas esas actuaciones son las que encomienda, las que defiende el Servicio de Empleo. Cuando entramos en una oficina del SEF, veremos que hay dos administraciones que comparten el mismo techo. Está el SEF y está el SEPE. Pues eso es porque cada uno tenemos nuestras competencias, pero se trata de causar los menos perjuicios al ciudadano, de manera que cuando entre a llevar a cabo una activación hacia el empleo, una orientación, solicitud de un curso, apuntarse al paro, pues puede hacerla en la misma oficina en la que luego se le va a reconocer esa prestación a la que tenga derecho.
Muchas gracias. Bueno, Encarna, este reparto de competencias que vemos que incluso hace que luego colaboren las administraciones en las mismas oficinas, ¿está bien? ¿Se puede mejorar? ¿Es el esquema ideal? ¿O ahora mismo es de las mejores experiencias que tenemos conforme a cómo estaba la situación anterior? ¿Qué valoración puedes hacer? Desde UGT lo vemos muy positivo porque se diferencia claramente de quiénes son las competencias y a quién van dirigidas. Tenemos que, sobre todo en el SEF, que es donde más participamos, las organizaciones sindicales, tanto las sindicales como las empresariales, participamos pues, en todos los campos, en todas las acciones que lleva el SEF, tanto en la formación como en los sectores donde se van a aplicar ciertas medidas. Es cierto que es mejorable porque hay análisis que tenemos que hacer y que tenemos que ver a quién tiene que ir dirigido para no equivocarnos una vez más y aprender fundamentalmente pues de los errores que ha tenido esta región, de quien lo han gobernado y hacer cosas novedosas. Tenemos que orientar hacia los sectores más desfavorecidos, tenemos que hacer a través del SEI, a través de los empresarios y sindicatos, que los ciudadanos de esta región pues vivan en mejor calidad y trabajen de forma pausada, tranquila, porque sí que es cierto que en estos últimos años, pues como bien ha dicho antes no me acuerdo, perdona, cómo se llama, Katy, como ha dicho Katy, sí que es cierto que ha subido mucho el trabajo temporal, por tanto tenemos que fijar los objetivos en que el trabajo sea estable, de calidad, para que sí, de la misma forma que el trabajador, que al fin de cuentas es el ciudadano, mejora su calidad de vida, pues también mejora la calidad de vida de esta comunidad, porque no es posible que se estén dando ayudas, por ejemplo, ahora mismo por cualquier contratación, no la entendemos, porque un empresario que necesita a un trabajador lo va a necesitar de igual forma, se le subvencione o no se le subvencione. Probablemente habría que castigar, en vez de subvencionar, al empresario que, pudiendo ofrecer un puesto indefinido o un puesto de una duración determinada, está usando contratos basura, como se han llamado siempre, para un puesto de trabajo estable. No se pueden tener 5 contratos para un mismo puesto de trabajo. Por tanto, sí que vemos bien esta separación, porque podemos trabajar mucho más a través del SEF y poder orientar con nuestra participación, porque es cierto que hemos aportado un montón de ideas y de verdad que se han retomado, y estamos la verdad que contentos de la forma de trabajar que tiene ahora mismo el SEF de la región de Murcia. Perfecto, hablaremos de esas referencias sobre la temporalidad y los indicadores un poco más adelante. Me interesa centrar ahora mismo en este reparto de competencias. No sé a los empresarios qué valoración tenéis, ¿nos afecta ahora mismo o eso es indiferente? A nosotros, por ejemplo, en este momento realmente no nos afecta, pero sí que vemos que ha sido positivo en algunos casos, porque es verdad que viene gente que ha terminado su relación laboral por esta crisis que había, y que pueden reorientarse hacia otras cosas precisamente porque han hecho algunos cursos. Vemos que la gente en sus currículos, a un peón agrícola, que es de lo que más nosotros tenemos contratación, viene muchísimo más formado. También hemos visto que, claro, el español se está integrando mucho en este momento, porque después de tantos años la cuestión agrícola también de alguna manera les está llevando a llevar un salario a casa todos los días, que lo habían olvidado porque había venido una inmigración masiva muy grande. Y lo que está bien claro es que esa gente está teniendo más oportunidades. A nosotros nos llegan mejor preparados que antiguamente. Y eso también no es una casualidad, eso también ha sido porque se han hecho esas políticas activas. Es fruto de la necesidad. Claro. Evidentemente los ciudadanos de esta región pues abandonaron el campo porque vino el boom de la construcción y evidentemente de un salario de la agricultura, donde estamos hablando, no llega a los 1.000 euros, la construcción les puso pues, un paraíso delante de sus ojos. Claro. Abandonaron el sector agrario y no es que tuviéramos una inmigración masiva, es que vinieron personas a ocupar los puestos de trabajo que los de aquí pues habían decidido, que en todo su derecho, sí, porque probablemente cualquiera hubiera dicho hubo una inmigración masiva. Pues ocuparon los puestos de trabajo que eran necesarios. De esas oscilaciones y de esa composición sociodemográfica de los trabajadores más adelante. Vámonos a los datos. El saldo del año 2015, según los diferentes indicadores, parece ser que es positivo en empleo, o sea, en disminución del paro y en aumento de la ocupación. No sé si el director del SES nos puede arrojar un poquito de más de detalle sobre estos datos. Sí, como te decía al principio, efectivamente estamos teniendo unos datos muy positivos. Y esos datos muy positivos
lo que demuestran también es que se está acelerando la recuperación económica y del mercado de trabajo. ¿Y por qué digo esto? Este año hemos terminado con 32.000, según la encuesta de población activa, con 32.000 desempleados menos. El año pasado fueron 11.000 desempleados menos, este año 32.000. Ha bajado la tasa de paro en casi 4 puntos, 3,75 puntos. El año pasado lo hizo en 1,25. Hemos sido capaces de generar 21.200 afiliaciones a la Seguridad Social, es decir, 21.200 personas dadas de alta en el sistema de Seguridad Social, cuando el año pasado fueron 17.000. Y lo que nos ha llevado a ser la segunda comunidad autónoma de toda España donde más afiliación se ha generado en el último año. También los autónomos están teniendo un comportamiento muy favorable, 1.780 autónomos nuevos dados de alta en la Seguridad Social, ya estamos llegando casi a los 100.000. Y luego un dato también importante, como decía Katy, ha crecido la contratación temporal, pero en mayor medida ha crecido la contratación indefinida. Sí. Nosotros hemos cerrado este año con 54.500 contratos indefinidos, cuando el año pasado fueron 48.500. Es decir, en 2 años, en estos 2 últimos años, que es donde se ha experimentado una recuperación el mercado de trabajo, se han formalizado más de 100.000 contratos indefinidos. Y el contrato indefinido, siempre decimos, es que solo el 6% de los contratos, o ahora el 7%, los últimos datos, son indefinidos. Claro, porque al final en los contratos temporales hay muchísima rotación. Pero yo me quedaría con un dato. En la región de Murcia, el 35%, ahí tenemos una tasa de temporalidad del 33%, por ser más exactos, el 33%. Quiere decir que el 67% de la población activa, es decir, de los afiliados a la Seguridad Social, tienen un contrato estable. Que estamos separados de la media nacional, sí, nos separan, creo que son 5 puntos, lo que tenemos de diferencia con la media nacional, pero también es cierto que en nuestra comunidad autónoma, pues por el propio sistema productivo, donde la agricultura tiene un peso muy importante, o el sector servicios tiene un peso muy importante, pues hace que nuestra tasa de temporalidad pues aumente respecto a la nacional. Pero hay que tener en cuenta eso, que el 67% de los afiliados a la Seguridad Social tienen un contrato estable. Y obviamente no nos conformamos con ese dato, sino que todas las medidas pues van enfocadas a aumentar lo que es la estabilidad, la contratación indefinida de lo que son los afiliados. Yo quisiera completar algo de lo que le ha dicho, que creo que es muy importante, además viene a juicio con lo que estás diciendo, viene a la colación de lo que estás diciendo, de que la temporalidad es más alta en Murcia, quizás por nuestra economía, por cómo se desarrolla en torno al régimen agroalimentario, ¿vale? Bien, para que os hagáis una idea, Murcia además es una región que contrasta con el resto de las regiones donde hay movimiento agrario, y es que allí solamente hay una campaña o 2 campañas, y Murcia es una campaña todo el año. En Murcia los productos se van solapando uno con otros, y en realidad al final el trabajador temporal, si consigue estar estabilizado en diferentes lugares, tampoco deja de ser un trabajador con una relación bastante estable. Yo hablo en nuestra experiencia, ¿vale? Realmente creo que habrá otras experiencias y tampoco lo voy a negar. Pero sí que puedo decir que en ese caso nosotros tenemos trabajadores que las empresas usuarias, y si ven este programa lo van a confirmar, cuando son llamados a ser fijos discontinuos se niegan y no quieren. ¿Por qué? Porque usted me da 5 meses de trabajo y donde yo estoy tengo 11 meses de trabajo al año. Entonces eso también se está dando en este momento, pero es debido a la estacionalidad continuada, que luego no querrá decir que no haya empleo que no sea el adecuado. Pero yo eso lo ratifico, y además para que veáis que es una verdad lo que digo de Murcia en cuanto al régimen agrícola. En el agrario se produjeron el año pasado 525.090 contratos en España, de los cuales en Murcia se llegaron a realizar 287.424, que representan un 54,7% de todos los que se hacen en España. Pero es debido a que la estacionalidad... No estamos hablando de personas. No. Es que, desgraciadamente, claro, es que muchas veces recae sobre la misma persona, porque lo que se está viendo y los datos que se están dando, es que los contratos son de muy pequeña duración, de un día, una semana, los contratos que más se hacen. No se puede hablar de contratos si queremos hablar de recuperación. Tenemos que hablar de personas. Entonces, porque una persona puede recaer en una semana pues 4 contratos, en un mes 7 contratos. Entonces, depende de cómo se miren las cifras, vemos si estamos recuperando
o no estar recuperando la ciudadanía. Encarna, se tienen que dar 7 contratos. Yo te voy a decir, por ejemplo, en nuestro caso, por ejemplo, que un trabajador ha trabajado 22 días y ha tenido 7 contratos, o 23 días y ha tenido 7 contratos, por una razón, porque cuando terminan esta empresa, pasan a esta empresa. Y lo que no puedes dejar es un contrato abierto, porque tú tienes que acotar contratos, porque son para... El contrato va a un centro de trabajo específico, y si es de PP no puede ser de Juan. Por lo tanto, se pueden dar 7 contratos que van encadenados uno con otro. Como una TT que es, evidentemente los contratos de larga duración son los menos. Claro. Eso está claro. Pero es que la tónica general en las empresas, sin tener una ETT, la tónica general es que una persona tenga los contratos cuanto más cortos mejor. Pero eso también, Encarna, es fruto de una situación y legal, y además no es, pero no justa. No es la generalidad. Yo no estoy hablando de ilegalidad, estamos hablando de que si queremos que la región de Murcia resurja de sus cenizas, lo primero tiene que tener un trabajo estable, de calidad, para que esos ciudadanos puedan invertir, gastar y ganamos todo. Bueno, pero lo que no puede ser es que se haga un mal reparto. Yo te digo que esta mujer se ha sentado en la Dirección General de Trabajo con jefe de inspección y con otra asociación local, y yo, en este caso representando a FEDET de Madrid, y hemos estado hablando de eso, que al tener tanto contrato, el trabajador puede estar de algún modo perjudicado a la hora de pedir un crédito, de pedir cualquier cosa. Pero, incluso pero ahora también hace la declaración de la renta, porque en el momento que tiene más de 2 pagadores, bueno, Hacienda ya se lo digo yo. Pero eso por es tanto, para el todos trabajador los siempre sale perjudicado porque no tiene una estabilidad en el empleo. ¿Cómo se puede vivir año tras año cualquier persona, cualquier ciudadano, con familia, sin familia, cualquier ser humano, sin saber si mañana o pasado va a tener empleo? Bueno, pues yo te diría a ti que yo tengo montones de personas desde hace 12 años que están ahí, que son totalmente fieles a esa empresa porque tienen siempre trabajo. Y ya te digo, al final hay que cumplir una normativa, y a mí me encantaría ponerlos de alta el 1 de septiembre y darlos de baja el 31 de julio. Pero es que no puedo hacerlo, porque lo que es la legislación y hay que cumplirla. De todas formas, yo sí que afirmaría un dato muy importante. Como he dicho anteriormente, lo que tú dices es cierto, pero no se tiene que generalizar, en el sentido de que en el año 2007 o 2006, con una situación económica boyante, un mercado laboral con paro, que casi se decía paro técnico, la tasa de temporalidad que había en la región de Murcia era el 29%, sí. Un 29%. Claro. Ahora estamos en un 33%. Ha subido 4 puntos. ¿Pero por qué? Porque el propio sistema productivo, pues, claro, pero impide... A eso, Alejandro, pero sí hay que apuntarle las 21.000 personas que dejaron el mundo laboral. Es que estamos hablando, es que no las cifras no las podemos mezclar. No podemos decir los resultados de ahora con las cifras, con la gente que había trabajando hace 12 años o hace 8 años. Tenemos que ver que el mercado laboral es mucho más pequeño, por tanto las cifras no son buenas, aunque lo parezcan. ¿Cuántos afiliados habían? Población activa, actualmente tenemos 703.000 personas de población activa. ¿Cuánto había en el año 2007? 708.000. Exactamente, prácticamente la misma población activa, donde ha caído ocupados, pero llevamos ya 524.000 ocupados. Nosotros tenemos un objetivo de llegar a 600.000 ocupados al final de la legislatura, creando pues entre 15 y 20.000 los que quedan estos próximos 3-4 años, y se puede cumplir perfectamente. Y al final la base es cuánta gente está ocupada, cuánta gente está afiliada, cuánta gente está sosteniendo el Estado. Al final es el Estado del bienestar, porque... Es que eso es lo que defendemos todos, evidentemente, el Estado del bienestar. Efectivamente. Pero por eso es necesario repartir la riqueza. Es fundamental, de que la riqueza se reparta, de que el trabajador que tiene un trabajo sencillo, normal, tranquilo. El problema de esta región, y siempre lo hemos dicho, de la Unión General de Trabajadores, es la falta de cualificación. Sí. Por eso es verdad que estamos contentos con las políticas activas de empleo que se están realizando en esta región. Porque el trabajo no cualificado es el trabajador más fácil de despedir. El que tiene mucha menos seguridad y es el que no genera riqueza en su comunidad. Por tanto, esto es un círculo vicioso. Por tanto, tenemos que poner el ojo justo en los sectores y reinventarnos. Porque el miedo que tenemos desde UGT es que creo que no hemos aprendido lo suficiente de esta crisis. Creemos de que falta poner el ojo, justamente tenemos que desarrollarnos, tenemos que reinventarnos.
Sí, volviendo a los datos, aquí se ha dicho que el 33% de ese desempleo es un empleo temporal. Sí que conviene saber si está cuantificado, si se tiene algún tipo de cuantificación de la duración media de ese empleo temporal. No sé si existe el dato. De 1 a 7 días. UGT sí que realizó un estudio, pero al final lo que ocurre es que cuando hablamos de contratos, efectivamente el año pasado se formalizaron casi 800.000 contratos en la región de Murcia. De los cuales, pues la mayor parte fueron temporales, porque una vez que se realiza un contrato indefinido, sobre esa persona ya no se va a realizar otro contrato indefinido, sino que ya lo tiene. Y fueron 55.000 contratos casi 55.000. O sea, está cuantificado por contrato, pero no está cuantificado por persona. Por persona ya es más complicado entrar en ese análisis. De ahí la confusión de las cifras, que a veces que sí que se ven y son alentadoras y dicen, bueno, estamos mejorando, vamos mejor. Pero cuando empezamos a analizar nos damos cuenta de que no son tan fantásticas como nos gustaría a todos los que pero estamos. Pero no son tan fantásticas en Encarna, pero por el volumen todavía de desempleados que hay, porque es alarmante. Pero sí que ha habido una mejoría objetiva. Yo puedo tener 23 jornadas trabajando a la gente, o 25, o 22, sabes que se tienen que crear 23 jornadas, eso está más claro que el agua. Esas 23 jornadas que te permite el sistema declarar, y esas personas están trabajando todos los días. Podrán tener 3 contratos 2, pero trabajan todos los días. Sí, pero entonces, eso tampoco es el indicador exacto. No, sí lo es, porque eso es el pan para hoy y hambre para mañana. Una persona necesita tener un futuro cierto, no incierto. Y fundamentalmente si es en un núcleo familiar. Claro, siempre pero hay que intentar reducir ese miedo, porque además ese miedo lo único que hace es que una persona no consuma, aunque pueda consumir. Porque no sabe si mañana, a la semana que viene, va a seguir teniendo un empleo. Y como desgraciadamente también se han bajado el tipo de prestaciones a los parados, pues hay trabajadores que a lo mejor pudiendo invertir o pudiendo gastar, pues por el miedo, por no tener un futuro cierto, por no tener un contrato que le garantice y le dé la serenidad de poder tirar hacia adelante y poder incluso montar un negocio, pues son incapaces de hacerlo, porque además todavía nos dura el susto del 2008, de la crisis que nos llegó de repente y que a mucha gente pues nos pilló muy mal, y sobre todo a personas que habían intentado ser empresarias, que habían intentado pues coger un camino diferente. Yo te quería contar, siempre va a haber, no me refería a que va a haber siempre gente muy mal y en precario, me refería a que siempre va a haber temporalidad. Claro. ¿Por qué? Porque las empresas tienen sus plantillas estables, sobre todo en esta región, en que hay el sistema productivo que tenemos, o el tejido productivo que tenemos, y lógicamente va a haber siempre un índice alto de eventualidad, porque dependemos de climatología, dependemos de mercado, dependemos de todo, del agua, dependemos de todo. Entonces, lógicamente, las empresas tienen sus fijos y siempre va a haber eventualidad. Y eso está claro. Sí, pero lo que no puede ser es que predomine la eventualidad, porque igual que un empresario... Pero que no predomina la eventualidad. Pero vamos, lo único que pedimos es que igual que el empresario necesita tener la seguridad de que no va a perder, y por eso tiene los 4 trabajadores fijos y luego los otros son eventuales, por si lo tiene que despedir, no corre riesgo, con el mismo derecho el trabajador necesita tener una empresa donde le dé la estabilidad y la seguridad de llevar una vida, pues una vida tranquila y una vida de provecho, que para eso es para lo que estamos. Vamos a seguir analizando datos. Interesa también preguntar no solamente sobre la cuestión de la temporalidad, sino sobre esos nuevos indefinidos, si existen datos referentes a si son indefinidos a jornada completa, jornada parcial. No sé si eso está cuantificado. Sí. La última encuesta de población activa, como te comentaba, pues arroja el 67% son contratos estables, un 33% son contratos temporales. Pero es que además, y esto puede parecer sorprendente, pero son datos oficiales, el 84% de los asalariados en la Seguridad Social son jornada completa. Es decir, luego hay jornada parcial, pues por eventualidades, volvemos otra vez a lo mismo, por eventualidades de producción, pero un 84% de las personas que están asalariadas, que están trabajando, lo están haciendo a jornada completa. ¿Se observa algún tipo de diferencia entre personas a jornada completa y parcial en función de sexo, en función de género? ¿O no es reseñable la diferencia aquí? Ahora mismo en lo que es el conjunto de asalariados es menor en las mujeres. Sí que es cierto que en este proceso de recuperación
lleva más puntos por encima el sexo masculino en cuanto a recuperación, más que el femenino, pero lo que es el conjunto de asalariados está prácticamente equilibrado. En asalariados sí, pero es cierto que quien primero abandona el mercado laboral es la mujer, y quien engrosa las listas del paro es la mujer, y quien tarda más tiempo de salir de ella es la mujer. Muchas veces, a lo mejor muchos empresarios se creen que por hacerlo bien, que todavía el cabeza de familia sigue siendo el hombre. Y entonces parece que duele menos despedir a la mujer aunque esté más cualificada. Pero desgraciadamente nos cuesta muchísimo más trabajo, son las grandes olvidadas, porque se nos exige tanto, se nos exige ser madre, se nos exige la conciliación de la vida personal y laboral, que eso también es trabajo digno, que una mujer o un hombre pueda decidir y poder tener una vida plena también en eso. ¿Estás de acuerdo, Katy, Estoy totalmente de acuerdo, y no solo eso, sino que además nosotros somos una empresa que además de que tenemos más o menos el mismo número de mujeres, a veces hemos tenido más señoras que hombres, tenemos una estructura de 25 personas, y yo creo que somos una más en proporción de mujeres que de hombres, y no porque atendemos a ninguna igualdad, porque además a mí eso de la ley de igualdad, perdóname que lo diga, pero es que me parece una estupidez como un templo, no porque no tengan que haber las mismas oportunidades, no me malentendáis. Me parece que es bueno tener la misma oportunidad, pero a mí darle un puesto por número a un señor o una señora me parece no vamos a ver. Me parece un disparate. Y además me da rabia hasta como mujer que soy, porque creo que debe estar el que vale. Y si tienes que haber 80 mujeres y 20 hombres, tiene que haber 80 mujeres y 20 hombres. No se trata de eso. Mira, te pero lo voy a explicar. déjame que termine de decírtelo. Déjame que te lo termine de decir. Nosotros tenemos conciliación familiar, todos, en todas las delegaciones. Cada uno tiene sus horarios. Tenemos los señores que van a recoger a sus hijos y que participan más incluso de esa labor que las propias mujeres, precisamente porque donde están son mucho más exigentes y no les permiten la flexibilidad en ningún sentido. Y yo tengo a mis papás, muy porque tengo una plantilla bastante joven, que son los que van a llevar a sus niños, se los traen hasta donde trabajan, a la guardería, se los llevan, salen a la comida y comen con los niños. O sea, que no tiene nada que ver. Sí, pero tienes que entender que estamos hablando. Sí, pero tienes que entender que estamos hablando en general. Déjame que termine. Y en general te digo nuestra parte. ¿Por qué te digo eso? Porque yo vengo de una zona como era Cataluña, donde he trabajado muchísimo tiempo, en otra empresa que no tiene nada que ver con el trabajo temporal, y eso lo he visto desde el año 74. Entonces, como lo he visto desde el año 74, cuando he trabajado en Murcia en otras empresas que no tienen nada que ver con la mía, que también he estado al frente de otras delegaciones de empresas catalanas, ya se llevaba. Y es verdad que la mujer lo tiene muy difícil, y no solo eso, sino que cuando abandona su trabajo, porque es verdad que la mamá va a ser mamá toda la vida, que el papá parece que tiene una parte secundaria y una parte más pasiva en el desarrollo y la educación de su hijo, y también en ese crecimiento y esa que tiene que llevar el niño. Lo que sí te digo es que la mujer, cuando han pasado 2 años, hoy día te queda obsoleto en cualquier cosa. Solamente con 2 años, a mí las mamás, cuando yo he hablado en otros sectores, me dicen: es que en 2 años me he quedado obsoleta, es que no valgo realmente para mucho, porque tú avanzas un montón. Claro, pero es que la conciliación se hizo para el hombre y para la mujer, no para que sea solo la mujer la que tenga que cogerse los 2 años de excedencia por maternidad, no. La conciliación se hizo precisamente para ambos. Para ambos. Vamos a continuar luego hablando de medidas de discriminación positiva o de medidas que puedan generar una mayor igualdad entre géneros. No obstante, vamos a continuar otra vez con las cifras y las perspectivas a corto y medio plazo, y le vamos a preguntar al director del SEF si existe algún estudio o si él mismo nos puede hacer o nos puede comentar qué perspectivas tenemos a corto y medio plazo respecto a la evolución del empleo en la región de Murcia. Bien, pues como te decía anteriormente, este año hemos conseguido terminar con 21.200 afiliados más a la Seguridad Social, el año pasado fueron 17.000. El objetivo para este año es pues, mantener esa cifra. Hemos estado en un crecimiento del 3,5% del PIB, y eso ha permitido pues, crecimiento económico y al final crecimiento de empleo. Nosotros como servicio de empleo no generamos empleo, pero sí que tenemos un cometido importantísimo. El empleo lo generan las empresas porque haya más actividad económica, con su riesgo, aventura y su sacrificio, y el de los trabajadores son los que generan empleo. Nosotros como servicio de empleo lo que tenemos el cometido es de facilitar, de crear el marco pues, jurídico, económico, incluso de estabilidad política, tan importante ahora en estos días, para que se fomente la inversión y el empresario pueda tener ese marco en el que se pueda generar empleo. Y como te decía, nosotros somos los competentes para la comunidad autónoma, los gobiernos, para generar ese marco, y luego desde el servicio de empleo
tenemos un doble cometido muy importante que se ha comentado. Uno, aumentar o incrementar la capacitación, la formación de nuestra población activa, porque eso es indiscutible y aquí no habrá dudas de que a mayor capacitación, a mayor formación, más posibilidades de emplearse. Y luego otro cometido muy importante, y viene a colación de lo que estábamos comentando, es que nosotros sí intervenimos en el mercado de trabajo ayudando a los que más dificultades tienen para acceder a un puesto de trabajo. ¿Y quiénes son estos? Pues los jóvenes, los mayores de 45 años, parados de larga duración, discapacitados, mujeres víctimas de violencia de género, etcétera. Sobre esos son los que se residencian, se pone el foco de la mayor parte de las políticas activas de empleo, pues estableciendo incentivos a la contratación por parte de las empresas. No está generalizado como comentaba Encarno, sino que nosotros, pues si eres joven menor de 30 años, si eres mayor de 45 años, parados de larga duración, pues tiene la empresa que lo contrate 7.500 euros. Y si además tienes cargas familiares, 9.000 euros. Ya sé que eso para una empresa no es lo determinante para que pueda contratar a una persona, pero sí que puede ser un impulso para que le haga un contrato indefinido. No obstante, volviendo a la pregunta inicial, en una frase, perspectivas a medio y largo plazo del empleo de la región de Murcia. Si se da el marco de estabilidad política que hemos tenido a lo largo de 2015, pues esperamos generar otros 20.000 empleos. Nosotros, en la estrategia que negociamos con patronal y sindicatos, nos fijamos unos objetivos para 2015, y ese objetivo era terminar con una tasa de desempleo del 24,5%. Hemos terminado con el 23,5%. El objetivo para finalización de 2016 es por primera vez en muchísimos años situarnos por debajo del 20%. Enseguida le doy paso a nuestras dos invitadas, pero no obstante sí que quiero que me traduzca al castellano o castellanice qué es para usted la estabilidad política. La estabilidad política... Que gobierne el Partido Popular, que gobierne otro partido, lo digo porque no queda muy claro. Yo creo que desde el año 2011, en que empezó a gobernar el Partido Popular, una de las decisiones más difíciles que tuvo que tomar un gobernante fue pues llevar a cabo reformas de las administraciones, reforma laboral, que a pesar de ser una decisión dura, pues se adoptó, y todo eso nos ha permitido revertir la situación. Es que íbamos directamente a un pozo sin fondo, a un rescate, y eso nos permitió dar la vuelta al mercado laboral. Donde antes se generaban 50.000 desempleados, hemos conseguido generar empleo, y eso es muy importante. No sé si esa conceptualización de estabilidad política la comparte... Estoy completamente en desacuerdo, porque si estamos en la situación que estamos los ciudadanos y los trabajadores es por las políticas de austeridad y recortes que ha llevado a cabo el Partido Popular. No podemos obviar esa reforma laboral donde se premiaba o dejaba a un empresario que pudiera despedir a un trabajador solo por prever que va a tener pérdidas. No tenía ni siquiera que tenerlas, tenía que prever que al año siguiente no lo iba a tener. Esta reforma laboral ha sido la más dañina en los años de democracia que tiene este país, que se ha hecho contra los trabajadores y a favor de que verdaderamente hay muchos empresarios que son muy honrados, son muy dignos, y que se han pasado la reforma laboral, han mirado para otro lado. Muchísimo. Pero claro, tenemos otro tejido empresarial donde se aprovecha de las situaciones y, pues claro, le ha venido como agua de mayo esta reforma laboral, que si queremos, porque además lo único que ha conseguido esta reforma laboral es que en la región de Murcia, donde hemos sido pioneros en la economía sumergida, se nos enquiste todavía más, muchísimo más, en sectores tan importantes como la hostelería, sin ir más lejos. No obstante, las perspectivas a medio y corto plazo, las condiciones respondiendo a esa pregunta también que le hacía el director del SEF. Pues nosotros estamos esperando que al final el gobierno que sea, el gobierno que salga, esperemos que sea el mejor para España, porque desde luego lo que se ha votado, y yo estoy de acuerdo con el presidente de la COE cuando dijo que lo que salió era lo mejor porque lo habían decidido los españoles, que no sirve de precedente, pero en eso sí que, en ese análisis sí que estoy de acuerdo con él, y creo y entendemos de que salga el gobierno que salga, lo que desde luego tiene que olvidarse ya de esa austeridad que solo nos afecta a unos pocos. Y no sé si Katy, como Gutiérrez, como empresaria, ¿qué valoración tiene de la reforma laboral y qué valoración pues mira, o qué expectativas tiene? En principio, más que decirte qué valoración tengo de la reforma laboral, que a mí, francamente, yo como empresaria, y te lo digo, hay mucha gente que le ha parecido maravilloso porque era a lo mejor un mal empresario, pero también hay muy buenos empresarios, tú lo has dicho. Sí, igual que hay muy buenos sindicalistas y malos sindicalistas, buenos funcionarios o malos funcionarios. Yo creo que no hay nada, que no hay una hegemonía de que la bondad y la maldad son ni de colores ni de historia. A mí me da igual
cómo se pongan de acuerdo y lo que tengan que hacer. Hombre, no me da igual lo que tengan que hacer para llegar a ciertos gobiernos, porque no me da igual como empresaria, no como empresaria, como habitante de este país, como ciudadana española. Por muchas razones, porque hay cosas que no me parece que se deben hacer nunca por nunca. Pero sí que te digo que la estabilidad, sea con quien sea, me da igual, debe estar, porque si no hay estabilidad, la gente se retrae, las inversiones se van y se irán muchas más si hay una inestabilidad. Ya te digo, a mí me da igual cómo lo hagan y cómo se hagan, pero también quiero decir algo en favor de todo lo que se critica al Partido Popular en este caso. Yo no soy ni milito en ningún bando. Es más, puedo decir que en mi juventud he sido totalmente socialista, totalmente, y mucha gente me llamaba rojilla de toda la vida, y hasta me llama, tengo clientes que me dicen que soy una empresaria roja. Con eso te lo digo todo, ¿vale? Es un piropo, mujer. Sí, no, totalmente. Y lo vengo a decir porque es verdad. Pero sí que es verdad que necesitamos esa estabilidad, y el Partido Popular es verdad que ha tenido que hacer muchas reformas, pero también te digo que hay que tener un par de narices para hacer las reformas que ha hecho el Partido Popular. Porque el desempleo, por lo que fuera, por el anterior gobierno, por el anterior del anterior, a mí me da igual. La historia es que habíamos llegado a una situación y eso había que recomponerlo. Y yo sí tengo claro que si en mi casa me gasto de más, tengo que empezar a recortar de algún sitio. Pero es que desgraciadamente quien se gastó de más... No como empresaria, pero desgraciadamente, como ciudadana, claro, pero como es que desgraciadamente quien gastó de más no fuimos nosotros los currantes. Quien gastó de más fueron otros. Sí. Y al final lo hemos pagado nosotros, los currantes. Y eso es lo que no está bien. Y la brecha que se ha generado de salarial, eso es bestial. Y eso hay que frenarlo. Hay que frenarlo, porque además lo que se ha hecho es un montón de gente más al paro, porque muchos empresarios, perdonad, ha dicho que muchos empresarios han echado a un montón de trabajadores a la calle, fundamentalmente mujeres. Es que desgraciadamente las prestaciones por desempleo, la cuantía ha bajado. Lo que son 33.000 millones de euros menos que tiene menos los parados de este país. Una última intervención y vamos a pasar a publicidad enseguida, Alejandro. No, simplemente eso, que al final, efectivamente, el que gastó más fue un gobierno que en dos plan E, que en vez de ser plan de empleo fueron plan de migración, porque endeudó a España en más de 80.000 millones sin aportar un valor añadido, y que luego todo eso, pues efectivamente, el dinero que se pide hay que devolverlo. Pero que si más para atrás, Alejandro, vete más para atrás. No solo eso, pero ahí ya estábamos metidos en la crisis. Sí, pero al final también cuando no se toman medidas de empleo. Como ven ustedes, no se puede hablar de empleo sin hablar de política, pero ahora toca irse a publicidad. Que se ofrecieron retornos que todavía hoy día la gente que está en sus países no ha cobrado. Continuamos en Espacio Abierto hablando de empleo y condiciones de trabajo en el fragor de un debate intenso que he tenido que parar para irnos a publicidad, pero que enseguida retomamos con las personas que aparecen, que están aquí con nosotros, que están invitadas. Les recuerdo que nos acompaña Alejandro Zamora, director del Servicio de Empleo y Formación, Katy Gutiérrez Espinosa, empresaria de una empresa de trabajo temporal, a quien cederé la palabra ahora para que continúe con su intervención. Y nos acompaña también Encarna del Baño, ella es secretaria de Empleo, Acción Sindical y Salud Laboral del sindicato UGT. Bueno, continuando el debate, Katy, tienes la palabra. No, si yo simplemente estaba diciendo eso, que me parecía que había que tener mucha fuerza o muchas narices para haber hecho las reformas que se han hecho. Que yo no digo que han sido maravillosas ni mucho menos en ese sentido, pero quizá que era la única manera de frenar algo que había que retomarlo. Dicho esto, yo sí pienso que es verdad que al final hemos pagado entre todos, y sobre todo el trabajador es el que primero que paga todo, pero hemos pagado todo absolutamente hemos pagado. Hemos pagado pues otras acciones políticas que se han tomado, como rescate a bancos, etcétera, y todo eso es verdad que perjudica a todos los ciudadanos. Y en eso vamos a estar siempre de acuerdo. Sí, pero hay medidas, perdóname que te corte, medidas como, por ejemplo, la reforma laboral, que es que nos ha perjudicado tanto y además no le ha hecho ningún favor, porque además es que no lo decimos nosotros, es que lo dicen todos los datos, todos los estadistas. La reforma laboral lo único que ha hecho ha sido perjudicar el crecimiento de este país. Yo discrepo contigo, Encarna, porque también decían que ausencia de reforma laboral se hubiese generado muchísimo más desempleo. ¿Por qué? Porque el ajuste en nuestro país, el ajuste de la mano de obra de las empresas a un déficit de producción, de necesidad, de demanda, siempre se ha hecho vía despido. Siempre. Sí.
Y al flexibilizar las condiciones se ha evitado, el informe que se hizo, a los 2 años eran 300.000 puestos de trabajo. Pero además te voy a decir una cosa, Encarna, yo que conozco a muchísimos empresarios de todos los sectores, te puedo decir que cuando un empresario quiere despedir, no le va a parar si son 33 o si son 45. Claro, va a despedir. Pero la familia, va a despedir. Evidentemente, igual que he dicho antes, que de la misma forma que el empresario que tiene la necesidad de contratar, va a contratar de la misma forma si se le dan ayuda o no se le dan ayuda. Claro, pero las ayudas van dirigidas precisamente a que se contrate a aquellos colectivos que más dificultades tienen para acceder a un puesto de trabajo. Pero lo que me parece chocante, nos parece muy chocante, es que además lo que se haga es que se bonifique sacando el dinero de la seguridad social, que yo creo que es un tema muy sensible, que ese dinero que se bonifica al empresario, ese dinero va destinado a un tema muy sensible, que son las prestaciones por desempleo y las jubilaciones. Pero también el hecho de que tú mantengas, o sea, bonifico para dar un contrato indefinido. Al final, como tiene que cumplirse 2 años, la cotización de ese trabajador durante 2 años va a ser muy superior a lo que se ha ahorrado el Estado. No obstante, vamos a volver a aterrizar en la región de Murcia, puesto que estamos hablando de la reforma laboral de competencia estatal y, por tanto, vamos a bajar más al terreno de nuestra comunidad. Sí interesa, antes de cerrar el bloque de datos que habíamos quedado antes de la publicidad, saber o tener más o menos una medida de dónde está la región de Murcia en comparación con otras comunidades autónomas. Sí. Alejandro Zamora, ¿qué nos puede decir? Tradicionalmente, nuestra comunidad autónoma se ha comportado de forma más positiva que la media nacional cuando estábamos creciendo y de forma más negativa cuando descendemos, cuando hay crisis. En este sentido, pues se está volviendo a dar la situación. Hemos sido la segunda comunidad autónoma de toda España que más empleo ha generado en el último año. El año pasado fuimos los cuartos. Somos la 4ª comunidad autónoma que más ha bajado el desempleo. En todos los indicadores, estamos teniendo un comportamiento mejor que la media nacional. Pero por eso decía antes que entendemos que no estamos aprendiendo de la crisis que hemos tenido. Es que Murcia no dependemos de nosotros mismos. Murcia tiene que hacer un trabajo fundamental que es el crear industria, el crear un trabajo estable para no depender de nadie. Ahora mismo, ¿por qué ha subido el turismo? Pues porque en los países de Sudáfrica ahora están habiendo problemas y se nos están viniendo, pues los turistas, los franceses, los alemanes, se nos están viniendo a España con el turismo. Nos ha bajado el gasoil, estamos teniendo unas temperaturas maravillosas donde estamos... O sea, además, yo creo, Encarna, que sí que tengo un dato creo que entendemos que las políticas activas de esta región se tienen que fijar mucho más en qué es lo que tenemos para poder hacerlo maravilloso y que no lo tenga nadie. Al final el mercado, que sea la única forma de vivir de nosotros mismos. El mercado sí que, un segundo, es que es un dato que viene perfectamente a colación de lo que estabas comentando. Sí, yo creo que es algo sí que hemos aprendido, tanto como personas como gobiernos, sindicatos, patronal, empresarios, etcétera. En nuestra región estamos casi en el nivel de afiliados a la Seguridad Social del año 2009, en concreto, principios de 2010. ¿Qué ha ocurrido? Que lo que es la agricultura, tenemos ahora mismo prácticamente el mismo número de afiliados, 76.000 creo, que los que había en el año 2009. En industria tenemos 5.000 menos, o sea, pero estamos ya equiparándonos a lo que había en 2009. En construcción tenemos 25.000 menos de los que había en su momento. Y, sin embargo, en el sector servicios, que digamos que es el más cualificado, es donde hemos crecido 25.000 afiliados. O sea, sí que está cambiando nuestro sistema productivo, sí que está cambiando nuestro sistema de afiliación a la Seguridad Social y que, obviamente, debemos seguir mejorando, por descontado, sí, pero que sí que se está cambiando. Fíjate que lo acabas de decir, acabas de dar con la clave. El sector servicios en el PIB representa un 48% a nivel nacional, pero fíjate en Murcia que poco representa. Yo creo que aquí la política que se debería llevar es efectivamente descubrir el filón que tiene esta región, empezar a creérselo todo el mundo, empezar a aplicar las políticas activas de cara al sector servicios, sobre todo porque podríamos hacer un turismo tremendo, de buena calidad, empezar a dar algo. Yo que me muevo en diferentes regiones por mi trabajo, os puedo decir que voy a Huelva, que es una provincia ya olvidada de Andalucía, y os puedo decir que la cuestión turística está impresionantemente bien montada. Los campos de golf están siempre súper llenos. Hay operadores turísticos que tienen siempre lleno la zona. Hablo de la zona que da casi a Portugal, entre Ayamonte y Huelva.
Aquí es lo único que yo encuentro, que es verdad que nosotros tenemos un potencial entre campo, montaña, tenemos todo, si es que lo tenemos todo en una región tan pequeñita. Tenemos sol, tenemos mar. Pero claro, estamos ubicados en un sitio maravilloso. Tenemos que empezar a creérnoslo nosotros. Claro, es que podemos crear industria, podemos crear turismo, pero todo tiene que ser de calidad. No puede ser que por fin, después de 8 años, el viernes pasado se firmara el convenio de hostelería. Un convenio del año 2008. Y lo hemos conseguido firmar solo con un 2,5% de subida salarial. Por supuesto, olvidándonos de todo lo que se ha perdido, de más de 10 puntos de subida. Porque necesitábamos que ese sector empiece a consolidarse, porque si queremos tener un turismo de calidad, tenemos que tener unos servicios de calidad, porque no podemos pretender que estar que un camarero de un buen hotel esté cobrando 700 euros. Pero tienes que tener buenas comunicaciones. Claro, pero por eso necesitamos la industria. Tienes que poner en marcha un aeropuerto. Claro, ahí estamos todos de acuerdo. Donde los sindicatos yo creo que estamos todos de acuerdo. Sí. Claro, pero si ahí estamos trabajando. Y yo creo que se han dado pasos importantes en los últimos años, a pesar de estar en una situación de recesión. Sí, es cierto, pero necesitamos querernos más. Como ven, es factible que políticos, sindicalistas y empresarios de trabajo temporal se pongan de acuerdo en una cuestión y hablan de la necesidad de servicios de calidad, y para prestar servicios de calidad, pues las personas el factor humano del que depende, pues tienen que estar formados, y muchas veces interviene la administración pública. ¿Qué está haciendo en materia de formación ocupacional y continua el Servicio de Empleo y Formación? Yo creo que se está dando también pasos y avances muy importantes. Bien lo decía antes Encarna al principio, el 50% de la población desempleada no tiene la cualificación, no tiene educación básica. Y tanto hoy como mañana, como el año que viene, como dentro de 3 años, a mayor formación, más posibilidades de trabajo. Y cada vez el mercado de trabajo está siendo más competitivo y más exigente. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros todos los años sacamos una convocatoria de formación, fruto del acuerdo de la estrategia, donde están patronal y sindicatos, pero es que además, cuando vamos a sacar esa oferta de formación, preguntamos a empresarios, patronal, sindicatos, asociaciones, centros tecnológicos, directores de recursos humanos de las principales empresas, de las empresas representativas y de las no tan representativas, de pymes. Y ellos son los que nos orientan en decir, oye, hay que fomentar este tipo de capacitación porque no encuentro trabajadores que estén cualificados, o es necesario aumentar la cualificación en este sector, en este otro. Lo dividimos en varias comisiones o grupos de trabajo, donde nosotros tenemos en cuenta pues datos estadísticos, donde ha crecido más la ocupación, donde en ofertas de empleo que gestionamos está habiendo un déficit de ocupación, que no se encuentran trabajadores, y con la opinión, como digo, empresarios, sindicatos, centros tecnológicos, asociaciones, sacamos lo que es la oferta prioritaria. Y yo creo que esto está empezando a dar su resultado, cada vez lo vamos enriqueciendo con más empresas, y está dando su resultado en el sentido de que en el último informe que publicamos hace 15 días sobre inserción de la formación, nos da que un 43%, es decir, más de 4 de cada 10 trabajadores, desempleados que hacen un curso de formación, en un plazo de 6 meses consiguen un puesto de trabajo, un contrato. Esto es importante también porque en los últimos años ha estado bastante estigmatizada lo que es la formación para el empleo, muy mal vista, y sin embargo pues está dando sus resultados. Y aquí no es tanto labor nuestra, nosotros ponemos nuestro grano de arena, pero al final esa formación que hace desde la patronal, sindicatos, entidades privadas, academias de formación, asociaciones, pues tiene su resultado. Que habrá formación que no sea de calidad, pero con carácter general, y si no, los datos no serían esos, pues la formación es importante. Y es una de las políticas activas más importantes que podemos poner en marcha. ¿Qué valoración tenéis desde los sindicatos del tipo de la formación que se está dando? Nuestras valoraciones positivas, porque además, como he dicho en un principio, hemos participado activamente en hacer el plan de formación del año 2015-2016. Pero tenemos que poner el ojo, y eso es lo que lo estamos hablando en las múltiples reuniones que tenemos que centrarnos, porque Murcia no es una región de grandes empresas, son pymes, micropymes, por tanto nosotros estamos reclamando desde hace mucho tiempo de que tiene que existir la figura del delegado territorial de la formación, para llevar la formación a las pequeñas empresas donde no les es posible muchas veces
pues al empresario que tiene un trabajador o 2 trabajadores no le es posible darle la formación que le gustaría o que necesitan sus trabajadores. Por tanto, lo que decimos es que desde el SES tienen que ser capaces de llegar a esos trabajadores y a esos parados, que puedan, porque las políticas activas de empleo pueden ir para los parados y también para formarse, ¿vale? Tendremos que ver qué necesita esta región, ver cómo se puede ir orientando, pero sobre todo a las personas que están en las pequeñas empresas donde la formación les es prácticamente imposible. Por tanto, vamos a olvidarnos de grandes cosas y por eso, cierto, que el trabajo que se está desarrollando, y te estoy piropeando, Alejandro, es bueno porque es cierto que nunca se ha tenido este grado de complicidad donde los objetivos prácticamente han sido los mismos. Todavía hay mucha distancia porque nosotros queremos ser más rápidos y vemos dónde está el fallo y entendemos que hay que hacerlo más rápido, pero la conexión es muy buena y entendemos que ahora mismo la orientación es buena, que tenemos mucho que mejorar, porque fundamentalmente hay que llegar, pues tenemos parados de larga duración donde ya la formación ya ni siquiera le apetece. Tenemos un montón de personas que ya se salen de las listas del paro al no encontrar. Sí, por eso también el año pasado pusimos en marcha una convocatoria que ha dado muy buen resultado, y este año incluso hemos incrementado los fondos y es para parados de larga duración, es decir, personas que llevan más de un año en desempleo, una convocatoria específica dirigida a ellos en la que la entidad que se compromete a hacer la formación también se compromete a insertar al 30% de esos trabajadores, por lo menos darle una oportunidad de empleo y de que accedan a un puesto de trabajo. Y como decía anteriormente, tenemos que centrarnos en esos colectivos que más dificultades están teniendo para hacer un puesto de trabajo, pero obviamente que es mejorable, claro que es mejorable, pero en este sistema donde primero se planifica, se ejecuta y luego se evalúa, es decir, ¿qué ha pasado con lo que planificamos y hemos ejecutado? Pues este ha sido el resultado. Pues ese resultado vuelve a revertir al proceso de planificación y aquellas ocupaciones donde más incremento de ocupaciones ha tenido, pues se primará. Nosotros venimos reivindicando, pero eso ya no es del SES, sino es más del INE, que cuando la crisis lo primero que se hizo fueron 30.000 orientadores, pues se despidieron a 30.000 orientadores a nivel nacional, orientadores para la formación y orientadores para el empleo. Creemos que es el momento, ahora que se está viendo, que está un poquito saliendo, de que otra vez el Estado vuelva a retomar el tema de los orientadores y pueda facilitar, no tanto al SES, sino como empresarios y sindicatos, pues esos orientadores que facilitan tanto, no a nosotros, sino a esos a pesar de que la financiación estatal desapareció, aquí se mantuvo. Nosotros tenemos el mismo cuerpo de orientadores por eso que teníamos hace 5 años. Claro, pero por eso he dicho, no he querido quitar porque yo sé que el SES no, pero sí que a través de las políticas nacionales, a través del INE, se cargaron a 30.000 orientadores a nivel nacional. Pues a ti te he quitado porque no sería cierto lo que estoy diciendo y yo te podría decir muchas cosas, pero mentir, desde mi organización no mentimos nunca. Murcia lo está haciendo bien, ha intentado mantenerlo con el esfuerzo que le está costando, pero a nivel nacional pues lo primero que hicieron fue cargarse los orientadores y desde luego rebajar las prestaciones por desempleo, y que es lo que hace que todavía se desespere más una persona que lleva más de un año para y sin tener dónde ir. Hay una de las ideas que está en el ambiente y es que en algunas ocasiones pues se diseñan o se planifican cursos que a lo mejor no responden tanto a la demanda de los empresarios. No sé qué visión tienes como empresaria de esta cuestión. Pues mira, yo te voy a dar una visión que no va a ser la global de todo el empresariado, porque realmente yo lo que hago es recibir un perfil de personas que quieren y aportar ese perfil que hay. ¿Qué pasa? Que nosotros es verdad que tenemos que gastar muchísimo dinero en formación. Tenemos por convenio el 1,50, por ley el 1, pero por convenio el 1,50. De la masa salarial bruta, sí o sí, hay que gastársela. Y nosotros que tenemos ya incluso nuestros servicios de prevención, pues tenemos nuestra formación de PRL ya solucionada, pero ¿qué hacemos? Dar mucha formación de otro tipo a trabajadores para que puedan mejorar. Hay una cosa que sí me ha llamado la atención de lo que él ha dicho, que el hacerlo. Hay 2 cosas que me han gustado. Una que has dicho tú, la que dice hacerlo con las personas mayores que son parados de larga duración. ¿Por qué? Porque nosotros intentamos colocar a esas personas que vienen y acuden a nosotros con un deseo fehaciente de que alguien les dé una solución, porque vienen desesperados y nos causa un trauma tremendo ver a esas personas que es difícil ponerlas. Y siempre que convencemos a muchos
clientes de que retomen esas personas, porque son personas que van a trabajar con mucho gusto, que van a estar y que tienen contentos, algo maravilloso que es la experiencia, que van a rendir muy bien, que llevan su experiencia acumulada, o sea, que solamente por encontrarse ya esa oportunidad nueva va a ser un buen trabajador. Y de hecho el que lo hace, al final te dice, oye, es cierto, ¿vale? Claro. Y luego hay algo que tú has dicho también que me gusta mucho, y es que a esos pequeños, que hubiera una figura que pudiera implantar o ayudarle a hacer la formación adecuada o para mejorar en la calidad en su trabajo, para subir o tener otra oportunidad dentro de su propia estructura empresarial de otras personas que están allí trabajando toda la vida. Porque esos pequeños empresarios muchas veces son empresarios que han surgido, pues eso, de emprender por necesidad, que no han tenido una formación tampoco muy adecuada antes de empezar, y que a lo mejor no le dan ese valor tan grande, pero una vez que lo vea cómo funciona, eso lo van a ver maravilloso. Su empresa va a mejorar muchísimo, va a mejor servicio, va a producir mucho mejor, y además es que puede utilizar sus fondos de tripartita que se quedan ahí perdidos. Montones de empresas dicen, ¿y eso qué es? Yo he hablado con gente y me dice, ¿eso qué es? ¿Cómo que eso qué es? Con empresarios pequeñitos de mi pueblo con el que hablas y te comunicas. ¿Pero y eso qué? ¿Y eso cómo funciona? Vamos, claro. Que hubiera ya orientación directa a alguien que les pudiera estar llamando continuamente o visitarles, o que ellos pudieran acudir a eso y darme información. Para dar un poco de luz a esta cuestión, no sé si Alejandro Zamora nos puede resumir muy brevemente qué es esto de los fondos de la tripartita, a lo que se refiere Katy Gutiérrez. Bueno, en lo que es la formación, hay dos tipos de formación de oferta y formación de demanda. Nosotros gestionamos lo que es la formación de oferta. Recibimos unos fondos del Estado, fondos de Europa o bien con fondos propios, y sacamos una convocatoria donde ofrecemos una serie de cursos. Pero es que además las empresas, en las cotizaciones, según la cotización que tengan a la Seguridad Social, deben destinar una parte a lo que es la formación de los propios trabajadores. Y los trabajadores también tienen su parte. Efectivamente. Todos colaboramos. De cualquier nómina, una parte que paga el trabajador y la empresa va a un fondo de formación, que entonces era la Fundación Tripartita, ahora está en proceso de cambiarle el nombre. La agencia de formación, donde pues participan patronal, sindicatos, comunidades autónomas, y en la que se ofrece, digamos, formación continua, formación de trabajadores. Y eso cualquier empresa puede pedirlo. Efectivamente. Cualquier empresa. Y si no se pide, se pierde. Se pierde. En una no lo puede acumular, es que se te pierde. Sí. Para terminar de hablar de la cuestión de formación, tengo que abordar necesariamente el tema de un discurso que ha habido sobre la formación y que ha sido el que se está utilizando por parte de los gobiernos autonómicos, pues para domesticar o para hacer que los sindicatos no fueran tan duros en sus reivindicaciones. Eso se ha oído en alguna ocasión, no sé qué opinión tiene al respecto, qué defensa puede... Es que es lo primero que oigo no sé a qué te refieres. Sí, de verdad, quiero decir que no es que esté evitando la pregunta, sí. Es que no sé. Se hablaba del café para todos, en la región de Murcia se ha hablado alguna vez del café para todos, y que bueno, que la formación pues se utilizaba un poco también como fórmula pues de hacer que no se fuera tan beligerante con el gobierno regional en este caso. Lo que pasa es que desde esta región tiene algo muy fantástico, y es que son personas comprometidas. Personas comprometidas tanto en la Unión General de Trabajadores, tanto como comisiones obreras, como en el resto de sindicatos, por pequeño que sea, y como los empresarios de esta región y la administración, sea del partido que sea. Luego hay muchos ciudadanos, pero lo que sí tiene es que la gente que representa a esta comunidad somos personas comprometidas. Y yo como representante sindical tengo la obligación de sentarme en todas las mesas donde se hable de trabajo, de igualdad, de prevención de riesgos laborales, donde se hable de economía sumergida para poder erradicarla, donde se hable de dignidad, donde se hable de todo lo que le pueda afectar y mejorar la vida de cualquier ciudadano, por la parte laboral, y los políticos que hablen de la política. Pero mi responsabilidad, por mi cargo que tengo, es sentarme en las mesas. ¿Me gusta el interlocutor o no? Pero por arrojar algo de datos, en nuestra región, a diferencia de otras comunidades autónomas, donde sí que había acuerdos o convenios entre pues patronal, sindicatos, donde los fondos para formación, pues se llegaba a un convenio, un acuerdo. En nuestra región, desde siempre, se saca una convocatoria donde concurren de forma abierta y de forma competitiva todas las entidades que estén homologadas. Y aquí entramos pues con asociaciones, con patronal, sindicatos, entidades privadas, ayuntamientos, corporaciones locales, y en función de la baremación, pues
tendrán más o menos cursos. Y esa baremación entra en elementos como el hecho de comprometerte a hacer contratos para esas personas, el hecho de comprometerte a establecer periodos de prácticas, el hecho de tener certificados de calidad, el que solicites certificados de profesionalidad, el que solicites formación que entre dentro de la planificación que nosotros hemos marcado, una multitud de factores e indicadores que son los que al final te hacen merecedor o no de esa formación, pero no ha habido nunca reparto. Por eso no entendía la pregunta, porque desde el primer día siempre se ha funcionado así y ha sido de la forma más democrática y más severa y más exhaustiva del mundo mundial. O sea, es que si no concurres y no tienes todos los requisitos, porque nosotros pedimos, los cursos que pedimos desde mi organización sindical, pues va por federaciones y va por sectores. Y si no nos corresponde, evidentemente no los pedimos, pero si los pidiéramos no nos los darían. Bueno, con esta aclaración por parte de tanto del Gobierno como de los sindicatos, nos vamos a publicidad y vamos a volver ahora pues a hablar ya de otras fórmulas del fomento del empleo que tiene en marcha y que pone en marcha la comunidad autónoma. Vamos a publicidad y volvemos ahora. Continuamos en Espacio Abierto hablando de empleo y condiciones de trabajo en un debate que es debate mientras lo ven ustedes y un debate que se intensifica mucho más cuando ustedes no lo ven y estamos en publicidad. Les recuerdo que nos acompaña Alejandro Zamora, director del SEF, Katy Gutiérrez, empresaria de una empresa de trabajo temporal, y también Encarna del Baño, secretaria de Empleo, Acción Sindical de Unión General de Trabajadores. Nos quedan muchos temas, pero ya nos queda poco tiempo. Y bueno, vamos a hacer referencia necesariamente a esas otras políticas que pone en marcha la comunidad autónoma que ya no tienen que ver con formación, puesto que ya hemos hablado de ello. Y bueno, ¿qué más hace la comunidad autónoma, Alejandro Zamora, para fomentar que se cree un empleo que, por otro lado, lo crean las empresas? Efectivamente. Pero como decíamos al principio, nosotros tenemos ese gran cometido de intentar ayudar a aquellos que más dificultades están teniendo para acceder a un puesto de trabajo. Y en este sentido, pues además de formación, sí que tenemos una política activa que yo creo que es de las más importantes y que comentaste tú anteriormente, y es el de la orientación laboral. El hecho de que una persona se encuentre desempleada va a tener siempre a su disposición un orientador laboral personal, perfectamente cualificado y comprometido, en el que se le puede diseñar un itinerario personal de inserción. Y también muchas veces pues no se acude pues, porque se piensa, ¿para qué me va a solucionar esta persona a mí que no encuentre un empleo? Pues yo sí que les invitaría a que nos acudan, a que acudan a una oficina y pidan cita con un orientador y que les asesore, les oriente, porque al final, como decíamos anteriormente, nosotros tenemos la obligación, y lo has dicho tú también, Encarna, de que hay que medirlo todo y saber lo que funciona y lo que no funciona. Y lo que funciona, pues mejorarlo. Y en este sentido, nosotros tenemos medido que un 33%, una de cada tres personas, 33% de las personas que acuden a un itinerario de orientación acaban encontrando un empleo. Y en una política nueva que hemos puesto en marcha, que es la intensificación del programa de activación para el empleo, que iba dirigido a parados de larga duración, que no cobraban ningún tipo de prestación y que estaban con cargas familiares, es decir, personas que incluso con 2 y 3 años en desempleo, los resultados en estos últimos 6 meses han sido del 25%. Casi una de cada 4 personas ha encontrado un empleo. Aparte de la orientación, pues también comentaba anteriormente, establecer subvenciones para que las empresas puedan contratar, y esta ayuda va dirigida a contratar a aquellos colectivos como son los parados de larga duración mayores de 45 años, los jóvenes menores de 30 a través de la garantía juvenil, que pues están teniendo más dificultades. O también las políticas de apoyo al autoempleo, al emprendimiento. No solo por la ayuda económica que se da, que es importante, que puede llegar a hasta 9.900 euros, sino también pues todo el asesoramiento, la asistencia que se lleva con carácter previo para pues promover, digamos, un autoempleo responsable. No vayamos a las consecuencias vayan a ser peor de las que tratamos de evitar, ¿vale? Sino que pues se le asesora a una persona que quiere iniciar una actividad económica por cuenta propia, de la viabilidad de su proyecto, aunque nadie más que uno mismo sabe o puede creer en su proyecto empresarial, pero sí por lo menos darle un asesoramiento especializado y que todo eso termine con una ayuda económica.
No sé, desde Unión General de Trabajadores, ¿qué valoración hacéis o cuáles son las medidas que a vuestro criterio pues son las mejores o las que se deberían de priorizar? Sobre todo interesa también saber qué pensáis de las ayudas y de los incentivos. ¿Son adecuados, no son adecuados? Como he dicho en un principio, nosotros no lo vemos en absoluto adecuado, principalmente porque es desnudar un santo para vestir a otro, porque se sacan de las arcas del Estado un montón de dinero para dárselo a unos empresarios que, como he dicho antes, el que tiene que contratar, contrata, igual que el que tiene que despedir, despide. Entonces entendemos... Pero a lo mejor no iba a contratar a ese desempleado de larga duración, a ese desempleado mayor de 45 años con cargas familiares, sino iba a contratar a otra que en ese persona. caso, nosotros Alejandro, intervenimos en el mercado de esa Claro, forma. Alejandro, en ese caso nosotros no estamos en contra de todas las ayudas, pero a dar ayudas de forma indiscriminada, como se dice, a pajera abierta, a cualquiera, a todo lo que uno quiera, eso al final no llega a ningún sitio, no llega a vaciar las arcas del Estado para que al final se quede en un terreno baldío porque no vale para nada. Entendemos que se ayude a un empresario, que haga a un trabajador que pase de eventual a fijo. Y si es de paro de larga duración, que tenga una ayuda más. Y si tiene familia a cargo, un poquito más de ayuda. Pero aquel empresario donde se quita a un trabajador fijo y mete a 4 eventuales en su puesto, pues habrá que castigarlo. Y el contrato eventual tendrá que ser más caro. Porque lo que no se puede hacer es dar dinero sin pensar exactamente en la base de trabajadores que quieres tener en tu región y en tu comunidad. Lo normal es que beneficiar al que ayuda y castigar al que no ayuda. Pero yo en eso voy a estar un poco también de acuerdo con los dos. Primero, porque estoy de acuerdo que hay que castigar al que intenta quitarse algo para luego recoger fondos. Me parece una barbaridad y creo que se debe mirar con la lupa. Yo estoy de acuerdo con ella. Creo que se tiene que mirar con la lupa. Pero también estoy de acuerdo en algo, y es que ayudas tienen que haber, sobre todo para aquellas personas que quieren crear su propio empleo. Si nadie te lo da, mis hermanas empezaron conmigo, por poner un ejemplo, y mi hijo y otra persona, oye, y ahí están, y además somos 25 en total. ¿Por qué? Porque hubo un gran esfuerzo de buscarte tu empleo porque no lo encontrabas, porque no era el adecuado. Sí, pero es que y porque tenías que no estamos de acuerdo en ayudar al pequeño autónomo que quiere. Con lo cual yo digo claro, que a no los autónomos, que a los que quieran emprender algo, claro, yo creo por que supuesto. se les tiene que ayudar y no poco. Y en todo. Se les debe ayudar bastante. En todo. Ahora, es verdad que hay demasiadas ayudas, y incluso te pones a ver los modelos de contratación que tienes. Yo me volví loca. Yo fui un día a una charla que nos dio un inspector de Barcelona que vamos, promovió nuestra mutua, y yo dije, bueno, he salido con un dolor de cabeza tremenda, porque que con esto me voy a ahorrar tanto, con esto me voy a ahorrar tanto. Mira, yo que no hago nunca contratos de ese tipo, yo a quien que lo necesitamos lo hacemos. Yo oigo a muchísimos empresarios que dicen, es que te vuelves loca buscando qué hacer. Concretar más esa ayuda, por ejemplo, en esa vertiente y en personas de muy larga duración. Decirle al empresario, y estoy de acuerdo con él en lo que he dicho, es que a lo mejor no lo hubiera contratado. Claro. Porque si no le ofrecen un estímulo, pues no, me cojo a alguien que es más joven. Oye, mira, hasta los más jóvenes no tienen experiencia, hasta me puedo aprovechar de que el salario, a lo mejor por inexperto, por aprendido, por lo que sea, va a ser mucho menos en ese sentido. Y al final tiene que valorar eso. Sí, lo he dicho al final, porque he empezado mal. Tiene que haber ayuda. Que hay que ayudar a la persona que lleva mucho tiempo en el paro. Y si además tiene familia, más. Y si además tiene una discapacidad, más todavía. Y hay que perseguir al pequeño, mucho. a la persona que es tan valiente, que después de ser despedido, de llevar no sé cuánto tiempo en el desempleo, es capaz de pedir el pago único que puede ser su ruina o salir a flote, y se mete en la aventura de ser empresario. Hombre, a esa persona hay no que apoyarla, hay que dárselo todo, hay que formarla, lo que necesite. No puede tener trámites, que es cierto que se ha recortado muchísimo en la región de Murcia. Tienen que dar los trámites, claro. Tienen que hacer trámite hecho. Hay que ayudarle y hay que ponerle una alfombra para que le vaya lo mejor posible, porque en su ahí se han conciliado todo. Yo creo que nunca antes se han dado un conjunto de ayudas, el hecho de, como decías tú, la posibilidad de capitalizar la prestación por desempleo para emprender, el hecho de la tarifa plana para el emprendimiento, el tener un asesoramiento, el tener una ayuda a fondo perdido, que es la que damos nosotros. Luego también muchos ayuntamientos que se han implicado muchísimo, pues creando viveros de empresas para que, por un módico precio, poder iniciar la actividad, que son los momentos
más difíciles los Claro, 2-3 primeros años. Ese es el camino y se está haciendo bien. Hay que ayudarles todavía más, pero se está Y además, se está empezando. yo aprovecho para decir que también hay empresarios que no están pensando en ninguna ayuda ni en nada. El año pasado nosotros hemos conseguido que todas las personas que habíamos puesto a disposición, 217 personas son hoy día fijas. Y eso para nosotros es muy importante. Y te digo que esos empresarios no pensaron nunca en pedir ni ayuda por esto, ni ayuda por lo otro. Y transformaron de estar en un trabajo temporal a adquirir compromisos indefinidos con esas personas. Que no, que el que quiere contratar de verdad que no pide tanta historia, que tiene razón, pero que hay que ayudar a los que no lo tienen tan fácil y tan cómodo. Estamos en la recta final del programa y tenemos que abordar las condiciones de trabajo y la situación salarial. Interesa una visión por parte de la representante de UGT. Encarna, si eres tan amable de darnos tu visión de cómo está el panorama en la región de Murcia. Bueno, nosotros no que podemos ser tan optimistas como es el gobierno regional. Nosotros entendemos que ellos sean optimistas porque es cierto que en los últimos 2 años pues vamos sacando la cabeza y se van haciendo cosas bien. Pero claro, si echas la vista atrás y ves que los trabajadores de esta región pues han perdido 10 puntos sobre el IPC de su salario, donde tenemos los salarios, uno de los salarios más bajos de España, donde la economía sumergida nos está asfixiando no solo a los trabajadores, sino y eso viene ligado, como he dicho antes, a la reforma laboral, donde ¿quién se puede creer que un camarero puede estar, sobre todo en los meses estivales de verano, puede estar en un bar en la costa con un contrato de 3 horas o de 8 horas ganando 700 euros? Pues igual que hay un montón de sectores que se está proliferando la economía sumergida y eso no solo perjudica al trabajador, sino que está perjudicando. Lo único que beneficia al empresario que es capaz de que la economía sumergida sea su medio de vida. Sí que estarás de acuerdo conmigo que efectivamente hay una realidad que no podemos negar, pero que en los últimos años sí que se han puesto muchísimas medidas para cazar. ¿Por qué? Porque al final la economía sumergida es una competencia desleal para el Estado, para los ciudadanos, para las propias empresas. Por eso desde la Unión General de Trabajadores estamos reivindicando desde que empezó la crisis que hace falta ampliar la plantilla de inspectores de trabajo. Sí, y que salgan a la calle todos los con días. Carácter de urgencia, porque la economía sumergida, esta región nos está asfixiando. Pues sí. Y a la misma vez necesitamos más inspectores de trabajo en la prevención de riesgos laborales. Han subido los accidentes, sobre todo los mortales. Hemos tenido en el 2015 6 muertos más que en 2014, 26 muertos y 3 rehusados, que aún no sé cómo se puede rehusar a una persona que muere en un accidente laboral. Me lo tienen que explicar, porque lo pregunto y no soy capaz de que esa incógnita me la despeje. Lo primero, cuando empezó la crisis, lo primero que hicieron algunos empresarios, y cuando de verdad, no quiero, yo hablo siempre en general, pero lo primero que hicieron fue desechar la prevención de riesgos laborales porque la ven como un coste y como un gasto. Es una inversión. Pero es una inversión total. Es una inversión. Total. No se dan cursos de formación los empresarios a sus trabajadores. Bueno, las medidas de seguridad pues brillan por su ausencia. Pero yo creo que ese tipo de empresario no es empresario para empezar. Claro, porque cuando tú tienes... Desgraciadamente el tejido empresarial que tenemos, algún importante el tejido empresarial de esta región, pues no ha sido capaz siguen trabajando como se trabajaba incluso antes de la Constitución española. Y eso es lo que tenemos que evitar. Esas formas de trabajar, porque así no se justifica, nunca saldremos del atolladero en el que estamos. No se justifica que actúen así cuando se le da tantas herramientas como es la posibilidad de formación. Bueno, yo aquí, fíjate, voy a romper una lanza en favor nuestra y además la voy a romper porque es verdad. Vamos a ver, nosotros no podemos poner a disposición de ninguna sola empresa una sola persona que no tenga primero un curso de prevención de riesgos laborales relativo a su puesto de trabajo, específico para su puesto de trabajo y conforme a las mediciones y las evaluaciones que tenga la empresa usuaria en este caso. Y segundo, tiene que tener una formación práctica, ¿vale? Entonces, yo cuando hablaba de las cifras contigo me refería concretamente a las de un sector, ¿vale? Y ahora lo verás que a nivel nacional son así. Pero no termino de entender que el empresario no quiera hacer la inversión que tiene que hacer para no tener problemas dentro de su empresa. Yo lo veo a diario, y son personas que yo visito y yo no trabajo con esas personas. ¿Por qué? Porque no le dan importancia a lo que es realmente importante y sobre todo no le da importancia ni a que yo cumpla. Oiga, no, si no me da usted una evaluación es que no podemos ni empezar a hablar. No tengo... No se puede. Estamos de acuerdo, no son empresarios realmente. Sí.
no les preocupan sus trabajadores. Y si no te preocupan tus trabajadores, que son los que te van a dar de comer, porque es así, te están dando de comer. Sí. Porque si es la mejor herramienta que tengo para que me den de comer. Si el fin, lleva razón, es que el fin nos necesitamos los unos a los otros. Los trabajadores sin empresarios no somos nadie. No. Y de la misma forma un empresario sin los trabajadores. Pero escucha, eso también está en manos de que lo haga la administración. Y que comprueben si se firma un documento o si se ha hecho un curso. Si hay un examen, si puede hablar con los trabajadores y decir, ¿usted dónde lo ha hecho? Si tienen sus aulas de formación a veces que no las tienen. Y, ¿de qué estamos hablando? Pues por eso la reivindicación de la Unión General de Trabajadores, una de muchas, es decir, necesitamos que se amplíe la plantilla de la Inspección de Trabajo. Porque es imposible llevar el volumen de trabajo que pues yo estoy no de acuerdo puede. contigo en eso. Y lo necesitamos, no solo por la economía sumergida, sino también por la... Es necesario. O con cruce de datos como se está actuando o con los ahora cruces de datos, mismo, es muy con importante la agencia cruzar los tributaria, datos. con los ayuntamientos, donde se detectan pues actividades. Claro, eso ha sido un caballo de batalla que hemos llevado Comisiones Obreras y UGT durante 4 años porque veíamos necesario el cruce de datos. Cantidad. Porque claro, veía almacén, perdona, mira, es que había una cosa graciosísima, un almacén se suponía que estaba cerrado y estaba gastando de luz 5.000 euros al mes y 3.000 de agua. Un almacén que está cerrado. Claro, cuando se empiezan a contrastar datos y te llega el ayuntamiento y te llega Hacienda y te das cuenta que es que ahí tienes a un montón de trabajadores, la mayoría ilegales, trabajando, como he dicho, de las formas de antes de la Constitución española. ¿Se tiene cuantificado la economía sumergida en la región de Murcia? Desde la Unión General de Trabajadores la estamos cuantificando, que está por las 23-24%. 25% más o menos calculábamos. Yo te puedo decir que mucha gente que viene a pedirnos a nosotros trabajo, efectivamente vienen de estar sin estar dados de alta, vienen que han estado en sitios incluso con cierta peligrosidad y no habían hecho ni un curso siquiera de formación, han manejado máquinas y nunca nadie les había dicho lo que tenían que hacer. Eso es cierto porque nosotros lo detectamos y no vamos a negarlo a que es evidente, pero... Eso no, yo no le puedo poner la solución ni tú tampoco. No, claro, no, pero tenemos Tú sí, claro, como agente social que eres, tendrás que incidir mucho en eso. Y yo a través de asociaciones también lo hago, pero... Ese es nuestro caballo de batalla. Porque además es una competencia muy desleal al resto de empresarios. Sí, una competencia muy desleal. Nos hacemos daño todos. Vamos a hablar de costes laborales ya como última parte. Hemos tocado muy sucintamente de los salarios, con lo cual vamos a volver a ellos y vamos a reflexionar porque Katy Gutiérrez comentaba antes que tenía interés especial en valorar qué parte del coste laboral pues va dedicada a seguridad social, impuestos y otras cosas que no son pues netamente lo que percibe el trabajador. Bueno, yo puedo decir exactamente las partes que aquí se pagan, pero es que me gustaría contrastarla un poco con los datos europeos, porque claro, a uno le llaman la atención mucho la forma diferente que tiene cada país de enfocar sus cotizaciones, ¿vale? Y recoger su dinerito para repartirlo con sus arcas públicas. Vamos a ver. Por ejemplo, te puedo decir que en cuestiones de sanitaria, o sea, España es el único país que tiene unas contingencias comunes que son tantos, pero no las digrega, no dice a dónde manda cada porción de ese 23,60, por ejemplo, de contingencias comunes que tiene en el régimen general, ¿vale? En el SEA ya sabemos todos que es menor, porque hasta el 2031 no se va a equiparar. Y bueno, está ahora mismo que todavía tiene que ganar 15 puntos, porque si bonifican, pagan 5 puntos más, faltaban 10, pues 15 puntos hasta el 2031. Pero, por ejemplo, en este caso yo me encuentro que en cuestiones de atención sanitaria, España es el único país, y es una muestra de 16 países de la Comunidad Europea, en la que dice que la prestación sanitaria es universal y se financia básicamente a través de fondos que aporta el Estado, lo que recoge pues lo hace. Pero fijaros que en Alemania pagan un 6,75% en la empresa y un 6,75% el empleado, el trabajador. En Austria, un 3,95% el trabajador y la empresa. En Bélgica, un 3,80% la empresa y un 3,55% el trabajador. En Francia, el trabajador paga muy poquito, que es un 0,75%, pero también es verdad que tienen ellos unos contratos que hacen independientes sobre seguros. Y bueno, la historia es que al final yo me quedo muy sorprendida porque en el cómputo global tenemos que España, tipo de efectivos medios sobre el salario íntegro. España representaría un 20%, ¿vale? Teniendo en cuenta los tipos medios del impuesto sobre la renta y las cotizaciones de la Seguridad Social, y seríamos un país que estaría en el número 2, porque los normales como Alemania son 42, luego estamos el 43 en Dinamarca y solo hay 4 o 5 por debajo nuestra que son
Grecia, Portugal, en Italia incluso mucho más elevado. Ante esta marea de datos, ¿cuál sería más o menos la frase que resume? La frase que resume es que en España lo que sí vemos que es muy diferente es la parte que aporta el trabajador con respecto, no tanto la parte patronal, sino la parte que aportan los trabajadores. Fijaros lo que he dicho, que solamente la parte sanitaria ya es un 6,75, por ejemplo, en otros países, un 5, cuando aquí en total, del cómputo global que se descuenta un trabajador, es un 6,7%, un 8,33 si tiene un 2% de retenciones teniendo en cuenta los salarios cortos, ¿vale? Mira, como tenemos que hablar de forma generalizada... Pero déjame que te sí. diga. Perdóname, que me creía que me estaba dando también es paso, verdad, perdón. Nos estamos quedando sin tiempo, con lo cual pido cierta brevedad. También es verdad que las proporciones salariales no tienen nada que ver, ¿vale? Déjame que es que yo quería aclararlo todo para que no digan que yo no quiero perjudicar a un trabajador para nada. No, es que las percepciones salariales no tienen nada que ver. Mira, lo del coste de la seguridad social es muy recurrente. No estamos, ni los españoles, no estamos pagando más que el resto si queremos compararnos con los países que tenemos que concurrir y que se supone que somos competitivos y concurrimos en la misma cosa. Como Alemania, Francia. Nosotros estamos aportando alrededor de un 28%. Y Alemania, Francia aporta un 33, un 37, por tanto, que no es tan recurrente el de que en España se paga mucha seguridad social, cuando no es cierto. Si nos 28 hay una diferencia muy grande. Claro, pero nosotros pagamos un 28 y en Francia se paga un 33, en Alemania un 37 y un 30. Somos de los que menos pagamos. Claro, si nos por eso digo que somos de los que menos pagamos, pero es que es muy recurrente decir... Somos de los que menos pagamos, pero lo paga toda la parte patronal. No lo paga toda la parte patronal. Si me pueden confirmar, más o menos, según los cálculos a los que yo tengo acceso aproximadamente... Estamos en la media europea. Estamos en la media europea, más bien tirando por lo bajo, en las aportaciones a la seguridad social. Que viene a ser entre un 35 y un 40% aproximadamente del neto del dinero que recibe el trabajador. Estamos dentro de la media. O sea, si sumamos la parte de cotización de empresa y trabajador y la renta media... Estamos en un 40%. O sea, 4 de cada 10 euros que recibe cada uno en su nómina se los queda el Estado pues para, fundamentalmente, seguridad social. No, etcétera. 40% en global, entre empresa y trabajadores. Sí, pero vamos, de lo que recibe... Prestaciones por desempleo, jubilaciones... Quiero decir que es un tema muy sensible para... Perdóname. Que quería hacer hincapié que era un tema muy sensible como para hablar de él de forma erosa, que es para pagar las prestaciones por desempleo, las pensiones... Pero fijaros que el estado del bienestar. A mí lo que el estado del bienestar es a lo que todos queremos aspirar. Es que aspirar. la sanidad es la única partida que no aparece en ningún otro sitio. Y España es la única que cotiza por la hora extraordinaria. En ningún otro país se cotiza por la hora extraordinaria. Bueno, es que en España se hacen tantas cosas. En ninguno. Bueno, con esto prácticamente... Damos ya por finalizado el programa de hoy. Se le voy a pedir a nuestros invitados pues que ahora en este turno de despedida pues nos digan más o menos cuál sería lo que ellos desearían para los próximos meses. Seguro que van a decir que más empleo y una disminución del paro, pero no obstante, ¿qué aspectos de las condiciones de trabajo creen que sería especialmente interesante pues abordar o adoptar medidas, ¿no? Voy a empezar por Encarna del Baño. Encarna, muchas gracias por venir. Ella, les recuerdo que es la secretaria de Empleo de UGT y bueno, si nos puedes hacer esa última valoración. Nosotros a lo que aspiramos es que cualquier ciudadano de esta región que quiera trabajar, que tenga un trabajo digno, un trabajo estable, un trabajo bien remunerado y que no tenga que estar todos los días sufriendo para ver si va a poder llevar la comida a su casa o no. Nosotros lo que esperamos es trabajar de forma ordenada, de que esta comunidad se llene de industria, de que esta comunidad sea una de las pioneras porque tenemos el mar, tenemos el sol, tenemos todo lo que cualquier comunidad querría para poder florecer, que eso es lo que nos falta, poder florecer. Muchas gracias por venir. Katy Gutiérrez, empresaria... Pues yo diría que aquí lo que necesitamos es una estabilidad, vuelvo a repetirlo, creo que necesitamos todos una estabilidad política, sea como sea, nos da igual, pero que haya estabilidad. ¿Por qué? Porque hay una parte muy importante de la juventud que nunca ha cedido al mercado laboral y que también están ahí, que fíjate que tienen que estar mirando. Aquí lo que se tiene que vertebrar, yo pienso, son 3 ejes. Dar mucha formación y mucho apoyo a esos jóvenes, intentar pactar con las empresas la contratación de la manera que sea más adecuada, y no soy muy partidaria de mucha ayuda en ese tipo tampoco, y luego la gente de largo recorrido también. Y luego también me gustaría decir que se deben activar las políticas que se necesiten en cada zona. La nuestra, creo que el sector servicios sería uno de los mejores que podíamos activar. Y bueno, y en eso tiene toda la mano, lo tiene el gobierno, el que toque.
Muchas gracias, Katy, por venir. Y por último, Alejandro Zamora, director del SEF, un último deseo o prioridad, porque usted prácticamente nos puede incluso dar pistas sobre las prioridades en las que está trabajando el Gobierno regional. Pues yo en este análisis final yo voy a coincidir con vosotras dos, en el sentido de que obviamente ahora que la situación está empezando a mejorar, que ya el año pasado fue positivo, que 2014 fue positivo, que el 2015 ha sido mucho más positivo en cuanto a reducción del desempleo e incremento del empleo. El objetivo, como decía Encarna, es buscar un empleo de mayor calidad, un empleo más estable, un empleo mejor remunerado, pero que para eso pues yo creo que es fundamental el que haya una estabilidad política, que atraiga la inversión, que al final la inversión, como siempre se suele decir, el dinero es muy miedoso y cuando ve que hay posibilidad de perderse, pues no actúa, no sale. Y en ese sentido, pues con el diálogo social que estamos iniciando para definir cuáles son las políticas activas de empleo que debemos potenciar, pues seguro que llegaremos a buen puerto este año. Bueno, pues con ese deseo de nuestros invitados, a los cuales reitero el agradecimiento por venir esta noche, ustedes y yo y los que vengan, nos veremos el próximo jueves. Seguiremos hablando de la actualidad política regional. Buenas noches.